Hola, ¿cómo les va? Bueno, siguiendo con el curso y en relación a la conversación a través del correo electrónico que he tenido con algunos de ustedes, vamos a agregar un video anexo más a este curso de preparación de un plan o proyecto de investigación. Quiero decirles que años anteriores, cuando dictábamos el seminario presencialmente, había un apartado dedicado a lo que vamos a hablar hoy, que es la teoría de los actores sociales. En ese apartado incluimos bibliografía y un ejercicio de imaginación de cómo sería un conflicto socioterritorial y cómo lo encararíamos tomando en cuenta lo que son los conceptos principales de la teoría de los actores sociales. Este tema normalmente lo damos en el grado y en el posgrado y me parece importante. ¿Por qué me parece importante? Porque fundamentalmente la teoría de los actores sociales nos brinda una serie de instrumentos conceptuales para realizar investigaciones de lo que pueden ser situaciones geográficas conflictivas hoy en día. Vamos a ver que nos da una serie de instrumentos claves para organizar y relatar conflictos socioterritoriales y descubrir muchos aspectos de ese conflicto, como por ejemplo los distintos actores que participan, las incertidumbres que están en juego, las estrategias que tienen cada uno de ellos, la naturaleza del conflicto y por qué ellos se nuclean en una acción colectiva que puede ser de cooperación y de conflicto para resolver un problema. Me parece que es una perspectiva teórica que podríamos llamar, como decíamos en otras clases, de teoría intermedia, que permite estar muy cerca de los datos, a la vez que organizarlos y tener la capacidad de relatar un conflicto. No solamente de relatar un conflicto, analizarlo y llegar a determinados resultados y conclusiones, sino también hay que tener en cuenta que estas teorías que surgen sobre finales de los 70, los 80, que son, bueno, heterogéneas, como vamos a ver enseguida, y tienen ciertos grados de matices o han sido planteadas con distintas orientaciones ideológicas o políticas, son muy interesantes porque son la base de muchos de los planes de gestión asociada y participativa, en donde ya la planificación territorial o social no se hace desde el gabinete de los técnicos o de los científicos, sino que se produce también con las personas interesadas en distinto grado según sea la propuesta de intervención sociológica. ¿Sí? Entonces, por eso me parecía importante incluir ahora esta teoría de los actores sociales. Ustedes van a ver referenciada en el aula virtual la bibliografía y yo diría que lo vean como una posibilidad de enriquecer este curso si es que lo creen conveniente, ¿sí? En ese aspecto me parece importante tenerla en cuenta. Hace unos años nosotros hicimos en la oportunidad de desarrollar un curso de extensión en la Universidad Nacional de Córdoba, un módulo que también va a estar referenciado dentro de la bibliografía y ustedes van a ver que sobre algunas cosas que se plantearon en ese módulo vamos a volver no con la certeza que en ese momento planteamos algunas de las ideas que están en ese módulo, sobre todo con el surgimiento de otras perspectivas teóricas, ¿sí? Que enriquecen, yo diría, la teoría de los actores sociales, ¿sí? Bueno, con respecto a los orígenes de la teoría, habría que decir dos cosas. Surge en un contexto histórico particular, como fue el advenimiento de la ideología neoconservadora o neoliberal, en la década de finales de los 70, en la década del 80, ante una crisis del estado de bienestar, crisis que, según los autores, podría pensarse que fue generada o producida por los grupos dominantes, ¿sí? Pero fundamentalmente esta teoría puede tener una vertiente que va hacia el lado de las ideas de propuestas neoliberales y otra vertiente más pensada en el sentido de
dar base de conocimiento para la acción a los nuevos movimientos sociales que ya se empiezan a hacer sentir en la década del 80. Hay, yo diría, dos corrientes, una que encara a Michel Crozier, ¿sí?, cuyos estudios fundamentalmente con Herr Friedberg en este libro, El actor y el sistema, que se tradujo en la década del 80 al español, se basó en los estudios de pequeñas organizaciones, talleres, fábricas, sobre todo ámbitos laborales de producción material, pero también en los estudios previos que había hecho Michel Crozier de las burocracias estatales. Entonces le interesaba fundamentalmente a este autor era observar cómo se producía el cambio, la actualización, la modernización de esas estructuras burocráticas que a su juicio estaban contrariando las posibilidades de innovación de la sociedad francesa, sobre todo. Entonces hizo estudios microsociales, cotidianos, de alguna manera metiéndose en esos sitios para llevar adelante sus investigaciones. Y fundamentalmente los hallazgos que hizo es que, lejos de estar en instituciones totales, que planeaban y controlaban todo y daban premios y castigos a las personas según era su conducta en la institución y según se ajustaban o no a los fines de la institución, lo observó es que las personas tienen márgenes de libertad, más allá de reconocer que había actores más y menos poderosos, para producir cotidianamente su trabajo no solo en función de fines ideales de las instituciones, sino en función de sus propios intereses. Entonces le interesaba sobre todo cómo se tomaban las decisiones, quién las tomaba, cuáles eran los cambios que se generaban y qué resistencias había al cambio. Fundamentalmente lo que va a producir Michel Crozier con los años es este texto sobre Estado moderno, Estado modesto, ¿sí?, que es un poco la crítica a la gran administración burocrática estatal europea como factor de freno a lo que podían ser de los desarrollos. Es más, Michel Crozier creo que fue partícipe de la Trilateral Commission, que fue un think tank de intelectuales neoliberales y que de alguna manera prohijaron la globalización y el pensamiento globalista o pensamiento único. Los estudios de él son muy valiosos realmente. Esta es una de las vertientes. La otra de las vertientes están encarnadas por Alain Touraine con textos como El regreso del actor, que ustedes van a ver referenciado en la bibliografía, en donde los estudios son similares en muchos aspectos porque los dos, Touraine, Crozier, tienen la particularidad de cuestionar las visiones tradicionales de las ciencias sociales y de la sociología, heredadas del positivismo de la transición entre el siglo XIX y XX, sobre todo de Emile Durkheim, en donde se pensaba la sociedad con una estructura rígida, con un centro de comando, con una visión orgánica, donde cada individuo de alguna manera participaba de esa institución y se veía obligada a aceptar sus fines y sus medios por la capacidad coactiva simbólica o material que tenía el comando de esa organización. Por otra parte, esos roles estaban dispuestos en función de una estructura de lo que se esperaba de ese individuo o de un análisis de cómo podía actuar ese individuo. Entonces, fundamentalmente estas dos subcorrientes dentro de la teoría de los actores cuestionan esa idea monolítica de la sociedad. Y no solamente esa idea monolítica, sino esta idea de que la estructura y la posición que uno tiene en esa estructura o en ese todo o en ese sistema condiciona las conductas y lo hace actuar de determinada forma, de determinada manera y con determinados fines. Nos explicamos. Si ustedes piensan funcionalmente en las explicaciones de cómo la sociedad funciona y se desarrolla históricamente, que ha realizado el marxismo, trata dentro de lo que es una explicación muy vasta de lo que es
los esquemas capitalistas de establecer distintas clases sociales, ¿sí? Entonces están las clases dominantes y la clase de los dominantes o los proletarios. Y en función de eso le asigna roles y un determinado funcionamiento. Bueno, es un poco una simplificación, lógicamente, lo que estamos haciendo. Pero también los esquemas positivistas, durkheimianos, lo plantearon en los mismos términos. Es como que es el dilema clásico de la sociología de darle más empoderamiento a la hora de la explicación al conjunto o al individuo. En estos casos se trata de la sociología tradicional, de explicaciones extensivas y de dar cuenta de cómo los individuos funcionan por las determinaciones sociales, culturales, políticas, económicas. A eso trata de escapar la teoría de los actores, y Alain Touraine va a decir fundamentalmente que tradicionalmente la sociología ha estudiado cómo los individuos consumen a la sociedad. Esto es decir, se adaptan a las normas, reglas y establecimientos de la sociedad. Pero si nos interesa el cambio, y a la vez yo diría que interpretándolo a el producir el cambio, lo que hay que pensar es cómo producen esa sociedad, cómo generan nuevas normas, nuevas reglas, nuevos consensos, cómo hacen esos nuevos movimientos sociales para poner en agenda y cumplir sus planes o proyectos, ¿sí? Por eso, como vamos a ver, si bien de alguna manera estos autores rechazan esas visiones tradicionales de las ciencias sociales y la sociología, están haciendo un planteamiento que podemos plantear dentro del concepto de posmodernidad. Es decir, olvidado o desprestigiado los grandes relatos que trataban de hacer grandes explicaciones, como el positivismo, el marxismo, lo que hay que hacer ahora es trabajar con pequeños relatos, hacer investigaciones sobre situaciones concretas, sobre casos fundamentalmente, pero ya pensando en esos movimientos sociales que escapan a la regla, por ejemplo, del conflicto principal o la contradicción principal de clases sociales, ¿sí? Efectivamente, es en ese periodo que surgen nuevos movimientos sociales, y yo diría que toman un envión muy importante, como los movimientos ecológicos, como las reivindicaciones de pueblos originarios, como el movimiento feminista o el movimiento LGTB. Bueno, una serie de movimientos sociales que son nuevos, ¿sí? Y que toman un envión importante y que hoy en día siguen estando muy vigentes. Touraine lo que va a decir que estos movimientos, fundamentalmente, lo que están cuestionando es el control de la historicidad. ¿Qué es esto? Bueno, la historicidad, en términos simples, puede definirse como aquellos hechos que están documentados, ¿sí? Que realmente existieron. Entonces, lo que quieren estos movimientos es producir a futuro nuevos hechos sociales, nuevos hechos culturales y nuevos cambios de manera. Y en eso se produce un constante conflicto. Bueno, planteado estas dos corrientes, por supuesto que ustedes enriquecerán y podrán leer directamente en la bibliografía, que va a ser mucho mejor que las explicaciones o mi perorata. Hay algo que yo quiero destacar, y es que vamos a hacer una simplificación fundamental, yo diría, de lo que es la teoría de los actores sociales. En este sentido, esta simplificación está en función de rescatar sus instrumentos conceptuales. ¿Cuáles son los términos teóricos claves que nos permiten a nosotros hacer una investigación? ¿Sí? Puede ser quizás un esquema, bueno, sí, un tanto arbitrario, pero recuerden siempre que una teoría, y sobre todo este tipo de teoría, que está muy cercana a los datos y no es una teoría extensiva, sino que son conceptos que de alguna manera nosotros ponemos a encarar en la realidad, tienen algo bastante interesante, que es una construcción conceptual básica que nos permite avanzar en la producción de conocimiento. Pero a la vez esos conceptos pueden ser reformados y esos conceptos pueden ser replanteados y encarnados
en actores concretos, ¿sí? Encarnados en actores concretos. La teoría de los actores sociales nos da un cúmulo de instrumentos. De alguna manera, esa posmodernidad está planteada metodológicamente porque ya no se referencia en un marco teórico metodológico, sino que lo hace yendo con cierto anarquismo metodológico al supermercado de teorías, métodos y técnicas y construye su caja de herramientas en función de las necesidades y objetivos de su investigación. Entonces hay un proceso de triangulación bastante interesante. Quizás no llega al extremo de producir teoría a través de los datos, pero son conceptos teóricos que están muy cerca de los datos. Ahora bien, ¿cómo define la teoría de los actores sociales lo que es una relación social? Van a ver ustedes que en esa definición se aleja fundamentalmente de las definiciones clásicas. Sobre todo vamos a tomar una definición de alguna manera muy pragmática del manual metodológico, en donde dicen qué es una relación social. Dice, en todos los casos, una relación social se presenta como una cooperación conflictiva de actores que cooperan en una producción, comprendida en un sentido más amplio, por ejemplo, de bienes o servicios, de una formación general o profesional, de la organización de la vida colectiva, pero que de ese momento entran inevitablemente en conflicto debido a su posición desigual en la cooperación o, lo que viene a ser lo mismo, su participación desigual en el juego de la cooperación, la definición de los objetivos o retribución de prestaciones, por ejemplo. Esta definición nos habla de una relación social donde hay cooperación y donde hay conflicto, que se establece entre los actores durante un determinado tiempo con la idea de producir algo. Genera una acción colectiva, el cual necesita de una coordinación y de una participación y de un compromiso de los actores, para producir resultados. Los actores se los ve como más libres y no determinados por el contexto. Solo las determinaciones surgirán de la investigación sustantiva que se haga y cuando se avance sobre el sistema de acción concreto y los actores encarnados y conocidos. Pero fíjense ustedes que en este caso hablan de una relación que se mantiene durante un determinado tiempo en el cual se nuclean esos actores en función de interés que puede ser producir algo. Uno podría pensar que tiene mucho que ver con estos estudios que decíamos hoy, que hace Crosier o que hace Turén con los movimientos sociales, cuando algunos pretenden el cambio social u otros organizar una institución industrial o empresarial o educativa. Es decir, esa producción es pensada en sentido amplio. Esa producción puede ser de determinado bien material. Una industria automotriz generará un automóvil, por ejemplo. Una acería de distintos productos derivados del acero y que serán materia prima para otras industrias. Un comercio, una venta de productos minoristas, esa será su función, brindar un servicio. Un médico, atender a sus pacientes. Una institución educativa, generar conocimiento, saber y producción de títulos. Y en todas esas instituciones vamos a encontrar actores que se nuclean con distintos intereses. Ahora, ¿quiénes son los actores? Bueno, esos actores pueden ser clasificados de distinta manera y ustedes van a ver, y seguramente han tenido oportunidad, si vieron algunas propuestas de planificación, gestión asociada y participativa o ampliar la comunidad de pares, en donde esos actores pueden calificarse o reconocerse de distinta forma. En principio lo que podemos decir que más allá del nombre que se le dé a esos actores, lo que podemos decir que hay una desigualdad básica entre esos actores. Y eso es lo que genera el conflicto. El conflicto es sustancial, esa relación de acción colectiva de cualquier producción.
Es un par inevitable que va junto con la cooperación. Cooperación y conflicto se mantienen, ¿sí?, en el mismo nivel de participación social. Ahora, el conflicto no es lo que nosotros podemos pensar como revolucionario o guerra civil o violencia. En realidad, cuando hablamos de conflicto o guerra, no hablamos en esos términos. En la teoría de los actores sociales, el conflicto se genera a partir de la desigualdad de los actores y de las reglas que consagran esa desigualdad. Ahora, ¿cuándo surge ese conflicto? Bueno, fundamentalmente porque el actor o determinados actores, generalmente de menor poder, se ven insatisfechos con la situación social de la cual participan y generan una tensión sobre aquellos actores dominantes, ¿sí?, con la idea de cambiar las cosas. Lo que quieren hacer es tener mayor grado de participación en la definición de los objetivos institucionales o de la producción del bien o del servicio. Por un lado, ¿sí?, quieren participar más, quieren ser parte, quieren ser tenidos en cuenta. Pero por otro lado también no solamente pretenden eso, sino también de alguna manera recibir las retribuciones que le corresponden, según ellos consideran, en función de su participación. A la hora de distribuir recursos, que pueden ser simbólicos o materiales, ser tenidos en cuenta. Bueno, esto es lo que puede plantearse en una planta industrial, cuando algunos obreros, en función de las actividades que cumplen, de sus saberes, su conocimiento, de los recursos que intercambian con otros actores, creen que son mal retribuidos y piden un aumento salarial. En ese caso, lo que sostienen, generan un conflicto porque consideran que en función de la actividad que hacen, deben ser mejor reconocidos materialmente. Ahora, claro, puede ocurrir que ese reconocimiento también que se busca sea simbólico, como ocurre en los campos de conocimientos, en los campos universitarios, y no solamente material, ¿sí? En muchas ocasiones, quienes hemos transitado por la universidad, un conflicto muy común que se da. Ustedes saben que la universidad está muy jerarquizada en lo que es la estructura de cátedras, y hay profesores, y hay profesores adjuntos, titulares asociados, y hay auxiliares docentes. En muchos casos los auxiliares docentes, por diversos motivos, asumen funciones de dictar teóricos y cumplen funciones que estatutariamente, según las reglas, deberían ser solo profesores. En función de eso, pueden plantear algún tipo de insatisfacción ante los organismos de gobierno, de cogobierno, de las universidades, y pedir algún tipo de retribución material o simbólica, ¿sí? Aumento de dedicación, aumento de jerarquía, y por supuesto que eso tiene una retribución material. En algunos casos, a veces la retribución simbólica o reconocimiento de las actividades que se plantea queda ahí, pero puede ser eventualmente motivo para luego sí hacer un reclamo de orden laboral salarial o una demanda de ese tipo si hay un reconocimiento de actividades que están fuera de las normas o de las reglas estatutarias. Entonces, acá lo importante plantear es que los actores se congregan colectivamente para dar soluciones a los problemas que le presenta la naturaleza o que le presenta la misma sociedad. Sí, pero colaboran conflictivamente y de alguna manera todos esos actores quedan en la relación social porque tienen algo que ganar, ¿sí?, en sentido amplio, ¿sí? Pueden hacerlo por distintos motivos, pero no ponen en juego, la continuidad de esa organización, ¿sí?, que sería la incertidumbre crucial, mantener esa organización, porque de alguna manera todos lo consideran importante, no solamente para la definición de intereses colectivos o del bien común o de lo que sea, sino en función individual. Si algún actor probablemente piensa que no tiene nada que ganar quedándose en un tipo de relación social, probablemente se retire, ¿sí? Probablemente se retire y deje de estar.
Ahora, claro, fíjense ustedes, esto puede pensarse en grandes instituciones o en instituciones más pequeñas, ¿sí? Nosotros podríamos pensar, por ejemplo, esta cátedra como una relación social de acuerdo a la definición de actores sociales. Entonces, las instituciones que podrían ser pensadas, o las relaciones, para ser más precisos, dentro de la teoría de los actores, podrían ser llevadas a macros instituciones o a instituciones más pequeñas o relaciones sociales más volátiles, o que duran menos en el tiempo o que congregan a menos actores. Decíamos que uno puede investigar grandes burocracias del Estado con esta teoría, pero también puede, de acuerdo a su definición, ¿sí? Puede investigar relaciones ocasionales donde determinados actores se congregan, como podrían ser las wikis, los blogs, las listas de WhatsApp, en donde en función de un objetivo se congregan los actores para la acción colectiva, ¿no es cierto? O sea, que podría ser muy apropiada para esta situación. Entonces, los actores fundamentalmente participan de la institución y asumen roles sin a veces estar muy convencidos de los roles, tomando su conciencia en ese escenario que son actores, ¿sí? Y lo que es importante, que en esa relación social ellos tienen que exhibir o mostrar recursos que son importantes para los otros. En toda institución, de las más complejas a las más sencillas, en toda organización social, en todo relacionamiento social, hay un intercambio de recursos que permite esa continuidad de la organización social, en donde cada uno tiene algo que dar, ¿sí? Y en ese algo que dar puede ser de capital financiero, a máquinas, a herramientas, a saberes, a conocimientos, o a mano de obra. O sea, lo importante es que uno en esa relación sea considerado que su recurso es conveniente para el otro, ¿sí? Y esto es muy importante porque esos recursos que se intercambian y que mantienen esa producción de ese bien, de ese servicio, material o simbólico, debe ser reconocido para los demás y debe ser pertinente a la organización para que a la vez sea reconocido para los demás, lo cual no necesariamente es suficiente. Uno tiene que tener algo que aportar a esa organización. Y esos recursos pueden ser más o menos reconocidos, y eso de alguna manera nos va a estar dando la definición del poder de los actores. Todos los actores no son iguales. Hay actores con más poder y otros con menos poder. Normalmente en toda institución, en toda relación social, hay quien tiene más capacidad de definir fines y objetivos de la relación social y apropiarse de las retribuciones, y hay quien tiene menos posibilidad. Hay un dominio y un contradominio, ¿sí? Esa insatisfacción que decíamos que buscan esos actores que tratan de definir o participar en esas definiciones y al ver en esas retribuciones, son actores de distinta condición que los que dominan la situación. Croce ha reconocido algunos autores como estratégicos, que son pocos, muy dinámicos y generalmente los que manejan la institución, otros que son erráticos, que son muchos y con intereses diversos y que tienen menos poder, y otros apáticos que no participan. Les vuelvo a decir que, como decíamos hace un rato, hay distintas calificaciones de los autores según las organizaciones e identificación de actores concretos. Y en algunos casos se ha cuestionado esta perspectiva porque establece como una relación donde parece ser que los más vivos, hay más vivos y más tontos, ¿sí? En realidad, si uno lee con atención la teoría de los actores sociales, esas calificaciones que podrían ser despectivas, pobres y ricos, tontos y vivos, no se da tanto porque los tontos pueden pasar a ser vivos y los vivos pueden pasar a ser tontos, en el sentido de que aquellos actores que son conflictivos, que se posicionan en una posición menor en esa relación y que piden ser más reconocidos o participar de las retribuciones, pueden cambiar su situación. No es una cuestión menor. Esa posibilidad existe. Ahora, para cambiar esa situación, algo que es central es situarse como actor, situar sus propios
intereses, quiénes son sus contendientes, y fundamentalmente lo que debe haber es una integración a las reglas. Esto es muy importante porque a veces se supone que quien genera conflictos es quien rompe las reglas o va contra las reglas directamente. Y a veces lo que se ve en eso es nada más que un acting o una espectacularización de alguna noticia, de alguien que se revela contra algo, pero que no genera un plano o proyecto, como diría Turén. Turén, cuando habla de la labor que tienen los sociólogos en esos nuevos movimientos sociales, habla de que es como un poco la función del psicoanalista, es decir, orientarlos hacia un plan y un proyecto y que no aborten esas posibilidades de cambio. Ahora, para lograr estas reglas hay que conocer las reglas. Fundamentalmente hay que conocer las reglas formales y las reglas informales. Hay que reconocer las microculturas que hacen de cobertura ideológica a quienes mantienen el dominio de esas relaciones sociales, ¿sí? Solo conociéndolas en profundidad, las formales y las informales, hay capacidad de cuestionarlas y de encontrar los márgenes de libertad para mejorar esa situación en esa conflictividad y cooperación que se da al interior de la organización. Bueno, ¿y por qué? Fundamentalmente porque la definición de reglas que da en sus estudios Crozier no es la definición clásica. Las reglas, las normas, las leyes administrativas, las leyes producidas por las legislaturas, hay una visión, yo diría, quizás es mi interpretación, un poco discordante, pero bastante pesimista porque las leyes no consagran ni necesariamente el bien común, ni fines superiores, más allá de sus enunciados. En esos sitios, quizás habría que pensarlo en esos sitios, las reglas administrativas, lo que consagran es la desigualdad. Por eso son fuente de conflicto. ¿Sí? Consagran de alguna manera el dominio de los que dominan. Entonces, ponerlas en cuestionamiento significa conocer esas reglas. ¿Por qué? Porque las reglas esas no contemplan la totalidad de los casos. Son contingentes, pueden o no pueden existir, son parciales, ¿sí? Y son transitorias. Lo cual, si uno tiene la posibilidad de encontrar un campo de incertidumbre no legislado por esas reglas, tiene capacidad de generar cambios o conflictos, mejorar su posición y cambiar los fines institucionales a los cuales se está moviendo. Y hace unos años, cuando hablaba esto con mis alumnos, que eran muchos militantes, y dentro de la universidad se planteaban estrategias después del 2001 que habían superado de alguna manera el modelo de la transición democrática alfonsinista de la década del 80 y desbordaban los consejos académicos y departamentales por nuevas estrategias políticas, sobre todo del movimiento estudiantil. Yo les decía que el riesgo que se corría al plantear, con una visión, sí, claro, de los años un poco conservadora, era que eso no pasaba de un berrinche y el poder y la institución muy jerarquizada, muy consolidada y muy cristalizada como es la universidad, iba a seguir sin cambios. Porque podían ser movimientos muy espasmódicos, muy espectaculares, la toma de facultades o de los consejos, pero que en realidad probablemente lo que generaba era más reacción y no cambios fundamentales, o que los cambios iban a ser muy lentos. Por eso es importante en ese juego, para no poner en riesgo la institución, la organización social y sí las posibilidades de cambio, es integrarse en las normas. Quien tiene posibilidad de cambiar, paradójicamente, es integrándose a las normas, claro, no pasivamente, sino con conocimiento de la complejidad de esas normas. Normas que no cubren todo. Y de hecho, uno que ha pasado por distintos organismos de gobierno de la universidad sabe que es así. Y hay otra cuestión que es muy importante también, que es la interpretación de las normas. A veces demasiado elástica, como nos han enseñado los últimos años, de esas normas y de esas reglas. ¿Sí? Pero siempre dan margen para la interpretación y la reinterpretación y para el debate de lo cual son esas normas o esas reglas. Entonces, estamos en una organización, fundamentalmente donde se intercambian recursos valiosos para los otros, para producir determinados fines y objetivos.
Eh, ¿Quiénes son los que tienen más poder en esa organización? Bueno, se supone que aquellos que manejan nuestras incertidumbres y dan respuestas o nos hacen ver que manejan nuestras incertidumbres para plantearlo en una situación personal son los que ganan más poder, los que saben cómo solucionar problemas, donde aquello que no está normado, regla o inventan nuevos juegos. ¿Sí? En ese tipo de relación son los que tienen mayores posibilidades en esas organizaciones. ¿Sí? Siempre en toda organización hay incertidumbre. Esto quiere decir no se saben cómo resolver determinados problemas, ¿sí? O determinadas cuestiones que surgen a veces cotidianamente. Aquellos que tienen la sapiencia, la sabiduría para hacerlo o brindar una solución sin que sea necesariamente la más óptima, son aquellos que tienen mayor capacidad y mayor resolución y posibilidad de determinar fines y objetivos en la institución. Antes de avanzar sobre el procedimiento teórico-metodológico que utiliza la teoría de los actores sociales para destacar sus aspectos principales, y sobre un ejercicio de imaginación de una teoría de los actores sociales puesta en acción, en lo que puede ser un proceso imaginativo de una gestión y planificación asociada, por ejemplo, algún conflicto territorial, tratemos de dar un ejemplo sencillo para tratar de ver estos conceptos que estuvimos viendo hasta ahora y ponernos un poco en orden, ¿sí? Decíamos que la teoría de los actores sociales nos habla de relaciones sociales más o menos duraderas, de una interacción entre actores que intercambian recursos en un proceso de cooperación y conflicto para producir un bien o un servicio. Y que de alguna manera estos actores que tienen posiciones desiguales generan estrategias en sentido flexible, no es la idea de estrategia militar, sino que van en función de oportunidades logrando sus objetivos y que ejercen poderes diferenciales según las circunstancias y cómo ellos actúen y se mueven. ¿Sí? En una idea de estudio dinámico de lo que puede ser una investigación o un estudio de caso. Pero les decía, antes de pasar a los otros dos puntos, tratemos de plantear un ejemplo sencillo. De acuerdo a la definición que hicimos siguiendo el manual metodológico de Kappenhof y Kivi, nosotros podríamos decir que este seminario que estamos dictando, esta materia que estamos dictando, establece una relación social entre actores que están generando un bien, en este caso un servicio que es educativo dentro de una institución que es la universidad. ¿Sí? En este seminario, en esta materia, nosotros lo que hacemos es establecer una relación temporal que puede ser un cuatrimestre, ¿sí? Normalmente, o un mes en el caso del posgrado, y que se establece una relación particular y donde hay actores diferentes. ¿Cuál es la idea? Bueno, producir conocimiento y saber y producir títulos, porque de alguna manera este certificado que ustedes van a tener de aprobación de la materia, junto con otros certificados, les va a redundar en un título de grado o de posgrado. ¿Sí? Entonces, de alguna manera nosotros estamos contribuyendo a los objetivos o metas formales de la institución universitaria, del posgrado en particular. Nos nucleamos porque todos tenemos algo que ganar y nuestros motivos pueden ser diferentes, ¿sí? Pueden ser concurrentes, pueden ser complejos, pueden ser un poco motivos heterogéneos, pero concurrentes, no necesariamente contradictorios, ¿sí? Ustedes pueden estar acá porque piensan que les va a ayudar este seminario a lo que es la redacción de su tesis, fundamentalmente, para finalmente recibirse. ¿Sí? A la vez, este sentido utilitario puede ser complementado porque suponen que van a aprender cosas nuevas, que le van a servir en su profesión futura, como docentes, como investigadores, etcétera, etcétera. Y sus motivaciones están en función de sus intereses y pueden ser más o menos buenas o malas desde el punto de vista ético según quien las juzgue. Puede ser que alguno venga acá porque no le queda otra alternativa que pasar por este seminario y no soportar las clases, los contenidos le parecen odios, le parece que no hace falta estar aquí,
pero se ve obligado a hacerlo, o sea que tiene un interés. No es el interés de aprender o saber, pero es el interés de terminarlo rápidamente para continuar con las otras materias y luego recibirse. A la vez hay otros actores, esos son los actores estudiantes o alumnos, como ustedes los quieran llamar, y está el actor profesor, que en este caso encarna en mí. Yo puedo estar al frente de ustedes porque me parece que es importante lo que hago, porque me parece que tengo un saber, un oficio y quiero brindarle parte de mi conocimiento o de mi oficio. O puedo estar acá porque estoy obligado a cobrar un salario y la verdad es que podría haber tenido otro trabajo y no tuve posibilidades o suerte en otro trabajo y me veo obligado a cobrar un salario y hago esto porque no tengo otra alternativa, pero no me interesa lo que hago. ¿Sí? Pero sea uno un motivo más elevado, un motivo menos elevado, como es cobrar un salario y suficiente, o es dar un conocimiento y vivir esto como un sacerdocio de la ciencia, tengo un interés. Todos tenemos un interés, más o menos sagrado, según como se vea. Por eso establecemos una relación. Perdón. Esa relación está bajo reglas formales e informales. Uno podría ver las reglas formales arrancando prácticamente desde el estatuto de la universidad, que es como una especie de constitución de esta gran sociedad que es la universidad, donde se regla gobierno, investigación, extensión, etcétera, hasta las ordenanzas del Consejo Académico, ¿sí? Y las resoluciones de decanato, donde de alguna manera puede estar influida toda la reglamentación de cómo deben hacerse las cosas en esta materia o en este seminario. ¿Sí? Entonces uno va a tener, por ejemplo, la maestría que determina determinadas reglas de cómo se deben dictar qué seminarios, cuándo y con qué contenidos y con qué carga horaria, por ejemplo. O va a tener un régimen de evaluación que dice con cuánto aprueban los alumnos, cuántos prácticos se deben tomar, en qué instancias se deben tomar los prácticos y qué es lo que se le puede exigir a los alumnos, fundamentalmente, o cómo pueden rendir la materia en condición de promocional, regular o libre en las mesas finales una vez terminadas las materias. O sea, hay un cúmulo de reglas establecidas que de alguna manera norman, no todo, como decíamos hoy, como dice la teoría de los actores, y hay muchos márgenes de libertad. Esas normas lo que consagran es la diferencia de poder entre los actores estudiantes y profesores. ¿Sí? Claramente esas reglas lo que consagran es esa desigualdad porque se supone que los actores más poderosos están en mejores condiciones para dirigir la universidad. No siempre fue así. El origen de muchas universidades fue asociación de estudiantes. En este caso, si uno observa la universidad pública, nacional y cogobernada, va a ver que el peso definitorio en todos los organismos y en la ciencia y en la investigación y en la docencia lo tienen los docentes. Y eso está consagrado en las normas. Es decir, en este seminario, finalmente, digámoslo, el actor estratégico soy yo. Ustedes son actores, de alguna manera, con menor poder. ¿Sí? No digo apáticos, porque ya se hubiesen ido si hubiesen sido apáticos y se hubiesen ido del aula virtual, pero son actores que no tienen el poder de definición que he tenido yo. Porque yo he trabajado sus incertidumbres. Yo he planteado un plan de investigación, un plan de docencia, he planteado cómo iba a desarrollar ese plan a través de distintos medios didácticos y comunicacionales que ustedes vieron en el programa, que por supuesto les mandé y lo colgué en internet para que ustedes lo vean en el aula virtual. A la vez que le fijé fechas de parciales o los voy a evaluar en el final y les dije cómo los voy a evaluar. De alguna manera yo estoy definiendo los objetivos principales de esta cátedra, de este seminario, de esta materia. Por eso soy el actor estratégico. Y ustedes son actores que no tienen semejante poder. Estoy amparado por una serie de reglas formales, que no lo cubren todo, y también por reglas informales, ¿sí? Que a veces no son explícitas. Ahora, esto no quiere decir que los actores que tienen menor poder, como decíamos recién, cuando hablábamos en términos abstractos de la teoría,
no pueden ganar poder en esa relación. Y vamos a dar unos ejemplos claros que pueden darse en este seminario o que se han dado en otras materias, en donde el actor que ejerce el contradominio podrían ser los estudiantes y el actor que ejerce el dominio podríamos ser nosotros los profesores. En muchos casos se plantean disidencias, ¿sí? Se plantean conflictos, porque no se está de acuerdo en las definiciones del plano, cómo se desarrollan las clases, no se está de acuerdo con los prácticos, con los contenidos que se los cree muy complejos o banales o superficiales. Eso se puede plantear en las instancias de cátedra o en otras instancias. En ese caso, ¿qué está haciendo ese actor estudiante? Bueno, está cuestionando los fines y objetivos de esta relación social que es el seminario o la materia y está queriéndolos cambiar para bien, ¿sí? Recuerdo mis años de militancia estudiantil, que muchas veces nosotros no estábamos conformes, sobre todo con ciertas materias auxiliares que venían de otros departamentos, creo que en ese caso yo era estudiante de geografía, de historia, porque creíamos que los contenidos no estaban de acuerdo a las necesidades de lo que era el perfil del programa del plan de geografía, que estaba más adecuado a las necesidades de distribución de docentes del departamento de historia, sin pasar por el filtro de lo que estimábamos éramos las necesidades de los estudiantes. Y se cuestionaban directamente los contenidos, el tipo de historia o el periodo de historia que se estaba dando como materia y se pedían materias alternativas. Bueno, ahí hay un planteo claro al plan de estudio, al programa de estudio. Entonces, existen momentos por el cual las instancias entran en un proceso de negociación. Cuestionar la fecha de parciales, cuando los parciales están muy juntos, cuestionar los prácticos o la forma de resolución de los prácticos. De hecho, ahora que se pasó de manera turbulenta del plano presencial al plano virtual, claro, surgieron un montón de problemas. En muchos casos se tuvo que hacer esa pedagogía de urgencia de una manera de transformar contenidos que no estaban preparados para lo virtual y que muchos pensamos que no necesariamente iban a redundar en una mejor educación. O sea, se está haciendo un esfuerzo fundamentalmente por tratar de lograr una mejor formación en ese sentido. Y esto generó conflictos, y generó conflictos que eran lógicos, porque de pronto un problema que es universal, que pasa con docentes de todo el mundo, en distintos países de América Latina, en Europa, es que se quejan los padres, los estudiantes, de que los contenidos son muchos, porque hubo una idea de que se colgaba material y mucho material, y con eso fundamentalmente de muchos docentes, entre los cuales puedo caer yo en esa volteada, no era suficiente lo que se les daba y hubo críticas con respecto a la posibilidad de asimilarlo o a las formas de evaluación. Si ustedes ven en internet, por ejemplo, la última reunión del Consejo Académico, van a ver que hay cuestiones bastante sensatas de los estudiantes, como el hecho de tomar asistencia, por ejemplo, que suena ridículo en esta circunstancia, en esta forma de transmisión virtual puede resultar hasta ridículo. Entonces, ahí lo que hay es actores menos estructurados, ¿sí? Generan estrategias, conocen las reglas, pero dicen, no, pero estas reglas no pueden funcionar para este espacio que es diferente, que tiene otras normas y otras reglas. Esos actores lo que están haciendo es conflictuando reglas. De hecho, formales e informales. Formales porque llevó a la reelaboración de reglas, incluso de nuevas reglas, que emitieron las ordenanzas de Consejo Superior o de Consejo Académico para evaluar esta nueva situación. Bueno, esto es un ejemplo claro de una organización que dinámicamente empieza a cambiar en función de esos recursos. ¿Intercambiamos recursos? Claro que intercambiamos recursos. Se supone que yo tengo un recurso que es mi sabiduría o mi conocimiento de un plan de investigación, de un proyecto de investigación, de desarrollo de investigación, y ustedes son los estudiantes que yo necesito como audiencia y como escucha, para ganarse la escucha, para llevar adelante este seminario. Esta relación funciona mientras estemos todos. Si ustedes abandonan el aula virtual, yo me quedo sin la posibilidad de seguir dictando estas clases y la organización social que habíamos establecido, el intercambio social, se termina. Pero, de alguna manera, nos mantenemos porque todos tenemos algo que ganar. Este es un ejemplo sencillo, pero que lo podríamos incluso complejizar, ¿no? Ahora bien, me parece importante a esta altura es
plantear cuáles son los registros que nosotros tendríamos que tener en cuenta al hacer una investigación. Es decir, qué procedimientos tendríamos que tener en cuenta de cómo funciona esta metodología que esencialmente es hipotética inductiva. ¿No? Decíamos que trabaja con, en nuestro caso, situaciones geográficas o investigaciones de caso y que funciona con hipótesis sustanciales y a la vez va generando algún conocimiento de tipo genérico o general a partir de esta investigación de los datos concretos. Por eso hablamos de un camino inductivo, fundamentalmente. ¿Sí? Pero vamos a leer algunos aspectos o puntos que yo señalé de lo que sería el anexo del libro El actor y el sistema, el apéndice, que es de teoría y práctica del procedimiento científico, para que un poco tengamos en cuenta de qué vamos a estar teniendo como equipo para hacer nuestro procedimiento de investigación siguiendo la teoría de los actores sociales. Y como muchas cosas dejan libradas a la investigación concreta, ¿no? Entonces, primero rechaza determinismos de contextos o del medio. Esto quiere decir que no parte de una visión estructuralista o extensiva donde le da una posición a cada uno de los actores, ¿sí? Lo que sí dice es que es probable que después, en esa investigación, descubramos algunos determinismos. Determinismos, entre comillas, yo diría condicionamientos, probablemente siguiendo esta idea de la teoría de los actores. Pero de entrada no hay una estructura rígida para comprender el tipo de relaciones sociales. O sea, lo que busca es las limitaciones específicas, ¿sí?, que hay a la acción, al desarrollo y al cambio institucional, ¿sí? Recuerden que ustedes, que en este caso estos autores, estudian situaciones concretas y lo que les interesaba era ver qué aspectos estaban frenando el cambio social, sobre todo en las grandes organizaciones sociales, sobre todo el Estado, las grandes organizaciones públicas. Lo que se trata de descubrir es las reglas de juego que en particular crean y recrean los actores, ¿sí?, a través de sus razonamientos, sus acciones. Lo que dice fundamentalmente este anexo, estos autores, es que lo que da la teoría de los actores es un modo de razonamiento, ¿sí? Pero todo lo demás está por descubrirse. Hay ciertos conceptos como estrategia, capacidad, incertidumbre, naturaleza y reglas de juego que deberán investigarse y luego sustancialmente relatarse en el caso concreto, porque todos los conflictos tienen una dinámica particular. ¿Qué es lo que dicen? A partir de esta línea estratégica y de estos conceptos está todo por hacerse, ¿sí? Esto significa descubrir las relaciones de poder entre los autores, ver cómo se apropian cada uno de las incertidumbres y cómo finalmente tiene una dinámica particular ese conflicto, ¿sí? Lo que vamos a hacer, de alguna manera, esto vamos a dejar paso ahora, a un cuadro donde ustedes van a ver un poco clasificado todos estos conceptos principales que me parece que pueden ser iluminadores en una investigación particular.